Gestación por sustitución en Argentina, ese es el tema del que vamos a estar hablando en la próxima hora con dos profesionales de lujo, una médica y un abogado con quien vamos a estar conectándonos en un ratito nada más. Ellos son Virginia Martín, médica especialista en fertilidad, ginecología y obstetricia, y Uriel Fleischer, abogado, magíster en Derecho Empresario, asesor especializado en clínicas de fertilidad. Así que bueno, con ellos vamos a estar hablando. Allí vamos a invitarlos como para poder hablar de este tema. Estamos invitando a Virginia y ahora lo vamos a invitar a Uriel. Ahí están, ya están los dos invitados. Hola, Vir. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Por acá, ahí estamos esperando que se una. Ahí Ahí está, estamos. Uriel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ana? Un gusto, nuevamente. Bueno, gracias a los dos por unirse, por este espacio, por este tiempo, por este encuentro interdisciplinario para hablar de un tema de lo que creo que la mayoría de la gente conoce solamente a través de los diarios, de lo que aparece en televisión, pero muy poco conocimiento de parte de los profesionales. Por eso es tan importante poder hablar con ustedes de esto que es gestación por sustitución y específicamente en Argentina, porque una cosa es lo que pasa en el resto del mundo y otra cosa es lo que pasa aquí en nuestro país. Tal Yo cual. para empezar le preguntaría a Virginia, para aquellos que se están uniendo, Virginia Martínez médica, Uriel Fleischer es abogado. eh, este vivo va a quedar grabado, así que aquellos que se hayan perdido la presentación pueden volver después para verlo más adelante, pero bueno, en principio, ¿en qué consiste la técnica? Bueno, es un tema, yo creo que hoy les decía cuando charlábamos un poco de esto que creo que va a ser más interesante lo que nos cuente Uriel, porque creo que a todos nos interesa todo lo que él tiene para contar. Pero bueno, en cuanto a la parte médica, es muy parecido, es una ovodonación en realidad, o sea, quizás la diferencia es que por ahí el embrión, en este caso no es, a veces es óvulo y espermatozoide donado y a veces no, a veces es la pareja. Pero la técnica es bastante simple, es preparar, obviamente estamos hablando de que vamos a tener una persona estudiada que va a ser la portadora de este embarazo, que está en condiciones, que es sana y que está con capacidades de gestar, ¿sí? Eso ya se descarta porque si no, no estaríamos haciéndolo. Pero una vez que estas condiciones están dadas, la técnica consiste en crear un endometrio artificial, en un ciclo artificial, y transferir al embrión, digamos, le hacemos creer al embrión que estamos al momento en que hubiéramos aspirado esos óvulos o hubiéramos ovulado y estamos en condiciones entre 48 horas a 5 días después de implantar. Y hacemos una transferencia simple como hacemos en cualquier transferencia in vitro. Es una técnica de alta complejidad, es un tipo de fertilización in vitro, pero con, en este caso sería como gametos donados, que no son donados del todo, porque bueno, después Uriel nos va a explicar un poco cómo es el tema ese, que si se dona, no se dona, quién se los queda, que es Sí. la gran intriga. Pero bueno, más que nada, la técnica para la parte médica es bastante sencillo y bastante común en lo que hacemos habitualmente. ¿Y quiénes son los que recurren a esta técnica o que estarían en condiciones de requerir esta técnica? La verdad es que hay distintas situaciones en las que, en la experiencia que yo tengo, he tenido, por ejemplo, malformaciones o alteraciones genéticas como son el síndrome de Rokitansky, en el cual una de las cosas que tienen es no tienen útero, ¿sí? También hay algunas alteraciones de anomalías mullerianas, que son las anomalías en las cuales por la formación del útero no se ha formado adecuadamente. Pacientes que por algún tipo de trastorno quirúrgico, ya sea hemorragias posparto, hayan tenido que tener una histerectomía, o sea, sacar el útero, ¿sí? Pacientes oncológicos que, bueno, con un tratamiento de resección local suficiente, entonces, bueno, actualmente no pueden gestar, o cualquier otro tipo de paciente que no pueda llevar el embarazo, ya sea por una contraindicación de una enfermedad autoinmune, una medicación que esté recibiendo o un tratamiento oncológico. También en el caso de pareja homoparental, hombres que, bueno, que quieran gestar y bueno, se cae más duro que necesiten un útero, ¿no? De ese lado.
serían Claro. las indicaciones más Ahí, puntuales. ahí están preguntando por el síndrome de Turner. El síndrome de Turner puede gestar, ¿no? Es digamos, en gestar nosotros hemos tenido varias pacientes Turner, una que nos sigue a muerte, que sí que no sé si está conectada por ahí, Yani, que incluso me contó en el último tiempo que se ha contactado con un grupo de chicas internacionales que tienen síndrome de Turner. Hay tipos mosaico que no es del síndrome completo y tienen ovarios y tienen gametas incluso. O sea, el síndrome de Turner lo que sí puede tener complicaciones cardíacas y podría ser que en una complicación cardíaca no gestara por eso, pero no por el síndrome en sí. Ese no sería una contraindicación, pero bueno, habría que ver el caso puntualmente, ¿no? Bien. Y después me imagino bueno, pasemos entonces a que nos cuente Uriel un poco cuál es el contexto internacional, y en qué situación estamos acá en Argentina. Bien. Bueno, primero, gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Em, Primero, yo diría qué es la gestación por sustitución, porque me parece muy interesante para darle al marco. Es una técnica de reproducción humana asistida, ¿sí? Eso es básico como para empezar a hablar de eso, em, porque digamos, el objetivo de es corregir esa desigualdad, esa infertilidad que tiene la pareja o la persona que quiere acceder a esa práctica. O por lo menos así se ve en Argentina. No es la idea que una persona que no tenga ese problema para gestar, esa imposibilidad o ese riesgo para gestar, acceda a la práctica. Hoy en Argentina se apunta a la infertilidad, ¿sí? Si hay infertilidad y que esa infertilidad deriva de la imposibilidad o riesgo para gestar, entonces ahí es cuando se permite, o la jurisprudencia argentina y toda la doctrina entendió que se podía acceder a esta práctica, ¿sí? No para, por ejemplo, uno quiere mantener la figura, no tiene interés, no es esa la idea, ¿sí? Como primero para entender por ese lado que estaba bueno comentar. Y bueno, Para quitarle frivolidad. claro, totalmente. Acá estamos ante una situación de desigualdad en donde una persona que no puede gestar o una pareja que estructuralmente no puede gestar, porque es una pareja de hombres, o sea, que no puede gestar, o una persona sola que sea un hombre y quiere tener un hijo, bueno, accede a esta práctica para poder tener familia, ¿sí? Esa es la idea. ¿Cómo hace? La idea es que es un contrato, así como se escucha, es un contrato entre la gestante y esa persona o la pareja, ¿sí? Y el contrato consiste en que la gestante va a gestar un embrión de titularidad de esos requirentes o requirente, ¿sí? Esa es la idea. ¿Para qué? Para que tenga, que la persona que nace de esa práctica o de esa gestación tenga vínculos jurídicos con los requirentes, que son los que tienen, y acá viene un término interesante, voluntad procreacional, ¿sí? ¿Y por qué voy a tirar el concepto de término voluntad procreacional? Porque muchos hablan de madres de intención, madres subrogadas, que la gestante es o sea, tiran muchos términos para identificar, una es la madre biológica, otra es la madre subrogada, no sé, tipo, términos que dan mucha confusión. El concepto es que la gestante es gestante, gesta para otro. Acá en Argentina, de manera solidaria, no se aceptó ni jurídicamente ni doctrinariamente la gestación que es... que es paga, digamos, que no es altruista, ¿sí? Eh, entonces, es muy interesante hablar con esos términos, de que la gestante es la que va a gestar, que no estamos hablando de una subrogación de ninguna maternidad, ella es solamente la gestante y quienes son los progenitores van a ser los padres, que son los titulares de ese embrión que la gestante va a gestar. Perdón que tire tantas veces ese término, pero me parece algo importante.
Dijiste tantos, mira, por Sí, suerte tengo mi cuaderno acá y mi lapicera, Auriel, perfecto. Sí, porque sí, sí. empecé a tomar nota porque Sí, vos hablás y me surgen un montón de consultas. Por ejemplo, buenísimo. vos dijiste Sí, vínculo jurídico, es decir, entre el bebé sí, que van a nacer y la persona o pareja que, digamos, que tiene un hijo, sí, va a haber un vínculo jurídico. Es decir, sí, que puede haber un vínculo biológico como no. Es decir, puede, por ejemplo, el embrión puede estar formado por sus gametos, espermatozoides y óvulo, o puede que no. Pero más sí, allá de eso, sí va a haber un vínculo jurídico. Digo porque hoy, en estos tiempos en los que hay tantas formas de formar una familia, sí. aparecen términos que los necesitamos para poder nombrar nuevas formas de vincularse, y entonces estaba pensando en eso, ¿no? Y Sí, que la es muy gestante, interesante eso. Muy, lo que sí que muy entiendo es que interesante. la gestante no tiene ningún vínculo biológico con el bebé. Sí, a ver, hay una idea o algo, a ver, hay dos formas de gestación, hay dos clases de gestación. La que la gestante aporta sus gametos, y escucha, es que la gestante aporta su material genético, que se llama, o se la conoce como gestación tradicional, y la gestante que no aporta sus gametos, que es la que utiliza, que se llama gestacional, se le dice. Y toda la doctrina, jurisprudencia, toda la práctica médica es la que recomienda que se utilice. ¿Y por qué digo que existe? Porque existe en otros países. Hay un caso muy conocido en Estados Unidos, donde la gestante aportó sus gametos, es decir, la misma que gestaba aportaba su material biológico, genético en realidad, y después se arrepintió. Sí. Entonces, ¿cómo le decís a una persona que gestó al chico, que tuvo su material genético ahí, que no es la madre? Entonces, creo que la pareja, no me acuerdo, creo que era de Italia, el niño estaba en Italia, el juicio tardó como 2 años y le dieron el derecho en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, para tener, para ser considerada madre. O sea, a lo que voy. Por eso, este es, llamémoslo el primer obstáculo que hay que tener presente cuando uno hace una gestación. ¿Y por qué hablo de obstáculos? Quizás no es un mal término, pero para que se entienda, esto tiene que ser una práctica responsable. Y la práctica responsable se logra cuando uno logra conocer todas o sea, toda la historia en relación a esta práctica y todos los golpes que se pegaron las parejas que accedieron a la práctica y que por suerte hoy los conocimos. O sea, digo por suerte, pero es una lástima que les haya pasado, pero sucede eso. Entonces, hoy ya aprendimos que no es conveniente utilizar los gametos de la gestante para hacer la práctica. No es conveniente. Por eso, hoy no está regulado en Argentina, es una de las cuestiones que hablamos. Entonces, tranquilamente se podría regular que sí se puede, pero como toda la doctrina médica, que ya estudió, que está hace mucho tiempo estudiando estos temas, toda la doctrina jurídica, que ha estudiado muchísimo a nivel internacional qué es lo que ha pasado, cómo ha resuelto diferentes casos, incluso este que te comento de Tennessee. O sea, evidentemente eh, hay que escuchar o estudiar todo lo que pasó para no cometer esos errores y hacer de esta práctica algo responsable y seguro para todos los intervinientes. ¿Sí? Entonces, vos decías, gametos sí, gametos no. Bueno, existía la posibilidad, ¿no? Pero bueno, es importante hacer estas aclaraciones o estos comentarios que la verdad son muy interesantes y más cuando, mirá, hay un tema que es muy interesante que no tiene que ver con los gametos ya, que es con el tema del arrepentimiento, que es uno de los grandes problemas de la gestación. Hace poco estuve estudiando y, o sea, repasando un poco lo que decía el derecho internacional o cómo se regulaba en diferentes países, y advertí que antes yo no lo había advertido, que en Inglaterra, o sea, en Reino Unido,
se le da un plazo de 3 meses a la gestante, una vez nacido el niño, para arrepentirse. Es decir, que la familia está 3 meses, o sea, con un estado de incertidumbre y la gestante se puede arrepentir. Cosa que no podría Ahora, suceder en Argentina, eso. Ah, Incluso con la ¿eso regulación no? actual. No podría. Y explico por qué. El artículo 561 establece que el momento de arrepentirse de cualquier práctica de técnica de reproducción humana asistida es hasta el momento en que se produce, no la concepción, sino la implantación del embrión, ¿sí? ujú. La implantación del embrión habla. Entonces, claramente, si el embrión se implantó en la gestante, a partir de ese momento, los progenitores pasan a ser inmediatamente los que dieron la voluntad procreacional positiva, es decir, los que en definitiva van a ser padres y que querían ser padres con esta situación. Y ni la gestante ni los progenitores se pueden arrepentir, porque el momento era el momento de la implantación, ¿sí? Que en realidad se usa para otras prácticas, pero vino perfecto para esta, ¿sí? Es Bien, un tema es importante. decir, no debería arrepentirse, pero ¿qué pasa si sí se arrepiente? A ver, ¿qué podría pasar? Primero, es muy raro que se arrepienta una gestante cuando se van a dar un montón de situaciones previas. Por ejemplo, en Argentina el 75% de las gestantes, o más te diría, son conocidos de la pareja o de la persona que está asistiendo. 75. Y esto después de por lo menos más de 50 sentencias, por lo menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Te hablo, la mitad de esos son familiares, la mitad de esos son familiares, es decir, la madre de la pareja, una de las madres de la pareja gesta para el nieto, perdón, sí, para el nieto, ¿no? Entonces, la hermana gesta para, o sea, hay cosas realmente muy interesantes que esas situaciones no se dan. Y después Uriel, amigos íntimos, ¿no? ¿esto, esto es un requisito o simplemente se ha ido dando porque porque resultó en la práctica? Porque es una pregunta muy común de las mujeres Sí, de decir cómo hago para encontrar a una mujer gestante y cómo sí. hace una persona o una pareja que quiere recurrir a esta técnica para encontrar una mujer que esté dispuesta a llevar el bebé. Bueno, no es un requisito. Hoy en día no está regulado. Incluso no es, por ejemplo, en Brasil hay una recomendación médica que tiene que ser familiar, ¿sí? Ah, Familiar. Entonces ya directamente circunscribe la recomendación médica a muy pocos casos. De todos los casos esto, que hay, por ejemplo, hubiera sido solamente el 35% en Argentina. Hoy en esto es día igual. permitido mucho más. Igual ¿Qué? es una recomendación, Esa es una no es recomendación algo. médica en Brasil, sí, pero es la que en definitiva se termina utilizando, porque después la Y jurisprudencia es tiene, la que la termina avalando. ¿Eh? y tiene bases científicas, es decir, es mejor que la mujer que lleve el embarazo tenga, digamos, consanguineidad esta es una pregunta para Virginia. Sí. ¿Tiene algo que ver con eso o no? Porque digo, una mujer que está pensando en esto, me imagino, una mujer que en este momento no puede llevar el embarazo porque le gustaría hacer esta técnica, es una ventaja que desde el punto de vista médico que la mujer que va a gestar sea familiar, digamos, que tenga parte de la misma sangre. Yo creo que en el caso de subrogación, creo que el contrato se basa en la confianza. Si vos perdés la confianza entre las dos partes, está un poco al horno, porque creo que ahí de eso, porque creo que, a ver, las dos partes tienen miedo. La parte que necesita del útero tiene miedo porque dice, y si no me lo da después, que es lo que decía Uriel, ¿no? Y la otra parte muchas veces ya tiene chicos o algo y piensa, ay, si no lo vienen a buscar y algo, yo ya tengo dos y ya tengo y debe ser también, para los dos lados debe ser Sí. complicado, no digo que no. Entonces ese miedo está, pero por el otro lado, que sea familia. Médicamente, Médicamente no claro. tendría, o sea, la donación de hecho no tiene una consanguinidad. El grupo y factor
lo pedimos normalmente, pero hay algo que es cierto. En general, cuando uno tiene un hijo con una pareja X, ¿sí? Vos te casaste o no sé, o formás pareja con alguien y no vas, hola, sí, ¿cómo te llamas? ¿Y qué grupo y factor tenés? Y dices, es lo que toca, digamos, un poco, ¿no? Entonces, el gran tema es cuando la mamá gestante sería negativa, ¿sí? Pero hoy en día, a nivel obstétrico, esto está subsanado con los obstetras, cuando la mamá es RH negativa, así el padre sea positivo o sea negativo, se sabe que la madre es RH negativa y lo que se evita es la sensibilización, pero otra cosa no, ni siquiera en ese sentido. Y ya de por sí nosotras para gestar, el 50% del embrión nunca nos corresponde genéticamente, ¿sí? O sea que nosotros tenemos un mecanismo inmunológico que nos permite la implantación en el primer trimestre, sabiendo que el 50% ya no es, y ahora si el 100% es otro tema incluso. Pero no, en ese caso yo no creo que haya, creo que legalmente es importante por lo que dice Uriel, para que la persona tenga un vínculo, no se arrepienta, por ese lado creo que sí es importante. En ovodonación, por ejemplo, a veces se presenta esta situación, dice, no, mi hermana me da los óvulos o mi prima. Ahí es más complejo todavía, porque siempre están con esto de quién es la madre o quién no es, digamos, psicológicamente, ¿no? Tiene un poco esta afectación, y entonces en Argentina siempre se recomienda la donación anónima, digamos, o sea, están los datos guardados, hay un registro, pero no es abierto ni es personalizado. Bien, es decir, que es más una cuestión de confianza y por ahí entra más el abogado, ¿no? Como para tratar de reducir el Exacto. margen de incertidumbre que genera un Mira, vínculo que es necesario, pero que a la vez nos genera miedo. Sí, sí, obviamente. mira, yo acá veo una pregunta, ¿qué pasa si no es familiar y se arrepiente? Yo creo que es un poco lo que veníamos a hablar ahora. El tema es así, como dije, el 75% o más ya son muy conocidos de la familia, íntimos amigos o familiares. Así que la gran mayoría de las veces, ya por estadística, van a conseguir a alguien que tiene que ver con la familia. Ahora, ¿qué pasa si accedemos a otros? Generalmente quien accede a este tipo de prácticas son gente que son muy solidarias, pero muy solidarias. Y la idea es ir acotando ese tipo o ese tipo de factores que podrían generar un arrepentimiento en la gestante. ¿Sí? Yo ya les expliqué, legalmente es imposible que se arrepienten. O sea, no hay... o sea, estaría cometiendo un ilícito penal y el sanatorio médico no podría entregarle a esa gestante el niño porque no es de ella. Es como que como que una enfermera se quiera llevar a un niño. Sería un robo Ay, de no, bebé, por la propia Dios. gestante, ¿sí? No En podría. O obstetricia sea, no cuentes esas cosas, Uriel, por favor, es tremendo lo no, que vas ya a sé, pero es para entender el concepto. La gestante no es la madre. Cuando la gestante hacer. no es la madre, no hay discusión al respecto. No hay posibilidad jurídica de que los padres procreacionales puedan no contar bueno, con la persona nacida de la práctica, con su hijo, ¿sí? Eh, algo muy interesante. Una vez vi un contrato en un borrador cuando estábamos haciendo la práctica, porque se aprobó una práctica en gestar, ¿sí? Entonces, cuando estábamos redactando, por varios fallos que estuve viendo, en uno transcribieron el contrato, ¿sí? Y en el contrato, creo que fue, yo vi que ponían, y la gestante se obliga a entregar, así, escuchen esto, por favor, se obliga a entregar al niño al nacer. Claramente eso quedó, pero de algún modelo que habrán tomado en Estados Unidos o en algún país, pero que no aplica, el concepto de entregar al niño no existe en la gestante no entrega a nadie. No es de ella, o sea, no es el hijo de la gestante, o sea, es así de simple. Es como que uno vaya a un sanatorio y firme un contrato cuando entra y dicen que el sanatorio le va a entregar el hijo a los padres. No existe, o sea, tienen la patria potestad del momento del nacimiento, ¿sí? En Así que general, no se si me preocupen por permitís, eso. Ana, cuando se hace este tipo de nacimientos, ahí la doctora Domingo Sí, Yagüe está preguntando cómo es el certificado de nacimiento. Cuando se produce el ok, nacimiento de estos chicos, ahora, sí, ahora nos contás que nos interesa bastante. también. Eh,
hay todo un evento en el sanatorio por si entran los dos padres. Es medio raro que va a constar en el certificado, o sea, cuando nosotros hacemos un parto para las que no saben o que no están, apenas nace el bebé y antes de cortar el cordón colocamos una pulsera de identificación en el bebé, que tiene una numeración exacta con la madre. Si son dos, el juego trae dos para los mellizos o gemelos, ¿sí? Y esa numeración uno le pide que no la retiren hasta salir del sanatorio, y el personal de seguridad que trabaja en maternidad está habituado a hacer ese control fuera del nacimiento. En este caso, la gestante una de las cosas es que no le van a tomar la huella en el certificado y la pulsera no le va a corresponder. Pero yo también estoy intrigada de cómo se hace el certificado, Uriel, porque la verdad es que... No hay problema. No, lo que yo escuché al respecto, porque hasta ahora no participé, de hecho yo de alguna manera no participo de eso, el objetivo es así: se le pide primero al juez que libre un oficio, es decir, como una comunicación al sanatorio, para explicarle primero la situación al sanatorio, ¿sí? Si viene el obstetra, lo va a saber todo. Bueno, en ese oficio, entonces se le pide al sanatorio que se le dé a los progenitores el trato de padres, ¿sí? Entonces, ellos tienen el derecho a estar en el nacimiento, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la realidad? La gestante tiene más derechos de los progenitores mientras se está dando el embarazo y más el parto. Acá las personas a proteger, la primera es la gestante. O sea, si tenemos que priorizar derechos, es la gestante. Entonces, los propios progenitores entienden eso, lo valoran, lo respetan y lo quieren así. Entonces, cuando van al parto, hay una situación en donde la gestante quiere hacer participar a los progenitores, ¿sí? En donde le piden, primero con previa autorización de los tetras, que es el que va a dirigir todo el acto. Entonces, ¿se puede o no se puede? Sí, se puede. Ok, listo. Entonces, ¿podemos los dos o es conveniente que esté uno solo para que... Mira, en lo posible los dos. Ahora, si la gestante se siente incómoda y no quiere, bueno, es la gestante quien va a tomar esa decisión, porque es la gestante quien está sometida a esa práctica médica, que es el parto o es la cesárea. Entonces, ahí es donde se va a decidir. ¿Qué pasa con el certificado de nacimiento? Lo que escuché en algunas charlas, que entiendo que es lo que puede llegar a pasar, es que el certificado de nacimiento lo que hace es verificar un hecho médico. Y el hecho médico es que la gestante dio luz a un niño. Y eso es lo que importa, que la gestante dio luz a un niño. Ahora, lo que va a pasar en la partida de nacimiento, es decir, en el registro, es otra cosa. Porque en el registro, incluso el Código Civil y Comercial lo establece también así, que no se puede poner en el certificado de nacimiento que el niño nació por técnica de reproducción humana asistida. Y se van a poner en forma directa, sin mención de la gestante, a los dos progenitores. ¿Sí? Sin Bien. importar el sexo de los dos o del único progenitor. Pues recordemos que puede haber, por donación, bueno, puede ser una persona sola quien lo puede solicitar. Y eso creo que es algo muy, 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 muy interesante. Hoy en día, en provincia de Buenos Aires, se hace todo a través de intervención judicial, de pedidos judiciales, para que no exista ninguna duda de cómo tiene que ir esa partida de nacimiento, ¿sí? Entonces, de ahí es la necesidad hoy de un proceso judicial que autorice previamente la práctica con el cumplimiento de todos estos requisitos que estamos diciendo. Por ejemplo, algo... Sí, sí. No, ¿cómo sería? Me interesa saber cómo es todo ese Sí. procedimiento. Desde el principio, Bárbaro. digamos. Porque me Principio. parece que empezamos por el final. No, está bueno porque van surgiendo preguntas y está bueno. De hecho, quizá a la gente le interesa todo esto y... bueno, el procedimiento empieza con el diagnóstico, en la parte médica, ¿no? Si no hay...
más de una vez, imagino que cuando alguien tiene una duda de si puede tener niños o no, se le acerca una persona de mucho cariño de la familia y dice, yo te presto mi vientre, porque lo escuchó, que eso se hace, y que Sí. quizás no es necesario, obviamente. Entonces, primero hay que establecer la necesidad de la práctica. Entonces, eso es lo fundamental, que es un poco de lo que habló Virginia antes, ¿no? Una vez que ya se establece la necesidad de la práctica de la gestación por sustitución, se busca la gestante. El paso siguiente es buscar a la gestante. Y para eso, para que se den una idea, puede tener la gestante hasta 50 años. En realidad 51 también. Entonces, no te digo que es lo más fácil de buscar, pero tampoco, o sea, hasta 50 años se puede tener. Entonces, creo que no muchos saben que uno puede gestar hasta los 50 años, hasta los 51 años. Pero se puede. Entonces, de hecho, el caso que tenemos, que fue en gestar, la mujer tiene 50 años. Entonces, es muy interesante saberlo. Bien. Sí, Sí, bueno, no es lo mismo una gestación, a ver, a los 30 y pico, sí, a los 40 y pico y a los 50. La implantación es menor a los 50. Sí, obviamente que tampoco exacto. en estas situaciones tenés oportunidad, tengo 8 para elegir, o sea, evidentemente es como Obviamente. decís vos, es la persona que tenés más confianza, que lo hace por un fin altruista, que tiene todo eso, pero si uno pudiese elegir, siempre si pudiese elegir, vuelvo a recargar eso, que a veces Sí, no se puede, siempre es preferible una edad menor por los riesgos obstétricos y por la calidad de la implantación. Eso perfecto. es, Ujú. Uriel, perdón, Sí, acá justo hay una pregunta que dicen, ¿qué sí, pasa si el parto se adelanta y no están los papeles? En realidad estamos hablando de que todo esto es antes de la concepción, sería. Es decir, todo esto exacto. que vos estás narrando, todos estos requisitos son pasos que se hacen antes incluso de la concepción, a ver, de la concepción, antes de que se haga el tratamiento médico. Claro, ¿Sería en así? la parte judicial sí. La idea es que sea anterior. No es que la idea. Hoy en día la gran mayoría hace eso, o sea, es previo al tratamiento. Ahora, imaginemos que creo que la pregunta también iba para ese lado, el hecho de que si el parto se adelanta y todavía uno no llegó a enviar los papeles al registro, perdón, no al registro, a la clínica médica, los papeles son como una suerte de seguridad para que todos estén enterados, pero no quiere decir, es una cuestión formal, pero no quiere decir que va a ser un impedimento. Cada vez eso está más abierto. Y los judiciales, si bien tienen la, la mala fama de tardar, cuando se tratan de cuestiones de estas, te resuelven las cosas en 24 horas. O sea, si hace falta la inscripción del nacimiento y si hace falta un papel para que te lo reconozcan, porque a veces puede haber un empleado del registro que no lo quiera hacer, que obviamente lo va a consultar a todos, hasta el director va a llegar esto del tema, lo más probable es que, como ya es muy conocido, no exista ningún inconveniente. Pero si lo hay, se logra una resolución judicial en 24 horas. Es algo que es increíble cómo los jueces trabajan eh, ante la urgencia del caso. Y lo hacen con los brazos abiertos para abrazar y acompañar el caso. Es increíble, es Claro, porque fascinante. son tiempos cruciales. Hoy cuando mencionabas el ejemplo en Inglaterra, que Sí, un bebé estuvo 3 meses con la gestante, o en el caso del juicio en Italia, 2 años para poder llegar a una resolución, a sí, resolverse. Son 2 años en la vida de un bebé, es un montón de tiempo claro. en la Pará, formación y del el caso vínculo. era, no hablaba inglés el chico, hablaba italiano. claro. Y sí, O sea, tenía 3 años o ya, no creo que ya tenía un poco más. Entonces, decirle, mira, en realidad vos tenés otra madre que vive en Estados Unidos. O sea, no, es algo muy interesante, es muy raro. Pero por eso pasa, te digo, eh, no hay casos de arrepentimiento de gestación por sustitución cuando es hecho de manera responsable. De manera responsable quiere decir que, por ejemplo, se tiene en cuenta como uno de los requisitos, por ejemplo, es que no haya aportado sus gametos como dijimos,
que haya dado a luz alguna vez y que tenga un hijo propio. sí. Sí, que haya dado a luz y que ¿Por tenga un qué? hijo propio. ¿Por qué? Por este Ah, tema. Porque imaginemos que una mujer quiere ofrecerse para ser gestante, pero nunca pasó por esa experiencia de tener un bebé en la Claro. panza. Entonces, ¿cómo sabe la gestante los sentimientos que va a tener o no? Entonces, eso es muy interesante. Igualmente, más allá de que en Argentina no se podría arrepentir, porque legalmente no se podría arrepentir, tampoco vamos a pasar a esa mujer que psicológicamente sí se arrepiente, ¿sí? Entonces, si ya tiene un hijo propio y ya pasó por esa experiencia de gestar, claramente se cuida más a la gestante si tenemos en cuenta estos requisitos de selección de la gestante, ¿sí? Ahora, imaginemos que encontramos, no sé, a una hermana que la hermana tiene 25 años y quiere gestar para la otra hermana, que tiene, qué sé yo, 30, 35, o no puede gestar, no importa, pero digo que es muy joven, que quizá todavía no pasó por la gestación. ¿Vamos a decir que no? No, claramente que no. Y si no fuese hermana, tampoco. Pero lo que va a intentar el juez cuando pase por los juzgados esta causa es verificar a través de informes psicológicos, socioambientales, que la mujer realmente quiere hacer esta práctica y que no fue condicionada a su voluntad, ya sea o por dinero o por necesidad de cualquier otro tipo. Porque eso es lo que en realidad se intenta evitar en este tipo de prácticas. A ver, o sea, las críticas a este tipo de prácticas es la cosificación de la mujer, la, Obvio. Sí, sí. la explotación. Puede pasar, o sea, pueden pasar cosas muy graves alrededor de esta práctica si la mente humana es perversa. Desde de alquilar un departamento y meter a 4 gestantes a gestar, o sea, No, bueno. pero obviamente, pero pueden ser esclavitud. Estamos hablando de cosas graves. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, lo que se intenta es que tenga alguna relación. Si uno podría acreditar alguna relación de la gestante con los progenitores, es lo ideal. No se puede, bueno, intentemos explicar cómo fue que se conocieron. Eh, Creo que eso Claro. ayuda. En el caso que tuvimos en gestar, no eran ni amigos íntimos y no eran ni familiares. Sin embargo, se autorizó. Y se logró acreditar algo todavía mucho más emotivo, que obviamente no lo explicaré ahora porque todavía estamos esperando y no, incluso les preguntamos si hay un tema de autorización también. Pero lo interesante es que se pueden dar experiencias muy emotivas, pero muy emotivas, incluso cuando no hay una relación íntima previa o familiar previa. Entonces, A es veces, una Uriel, práctica que es muy, muy interesante. interviene mucho la psicóloga, o sea, no es que es un contrato nada Claro, más, tiene una evaluación psicológica exhaustiva. O gracias. sea, yo he tenido varias consultas, entre esas un Rokitansky, que era un síndrome, y la abogada que llevaba el caso en ese momento me dijo, mira, se hacía con una presentación judicial, hace varios años esto, y me dijo, mira, son amigas íntimas de la infancia, y es muy probable que no sé si van con la parte psicológica, si van a poder sostener esa parte, o sea, porque cuando empiezan a aparecer las ayudas, o yo te presto, o yo te doy mi vientre en esa historia, cuando uno lo empieza a contar, a su vez. Porque a veces las parejas no lo cuentan, esto de la esterilidad o la infertilidad, porque, bueno, para que no me pregunten, porque me siento mal, porque cada vez que me van en un tratamiento ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? Mirá, y todos te opinan, y todos te cuentan, y todos tienen una versión más que el médico. Entonces, muchas veces no cuentan. Pero yo creo que lo que dice Uriel de buscar a alguien cercano nace de poder contarlo. Y acá la psicóloga del equipo que ayuda y que hace la evaluación es elemental. Sí, te diría que es una de las grandes patas fundamentales de esto, porque sin ese acto psicológico, el tratamiento no se puede hacer. Pero directamente, acá, como había comentado antes, la principal a proteger es la gestante.
pero hasta llega a este punto, y ahora quizá volviendo al tema de los obstáculos legales, y quizá lo interesante es conocer todos estos casos y todas estas experiencias judiciales, es que me encontré con un fallo de Campana, de Zárate Campana, en donde el juicio había iniciado a mediados de 2018 para pedir una autorización judicial para hacer la práctica de gestación. El contrato había establecido que el contrato de gestación, ya previo todos los estudios, la selección de la gestante, imagínense que toda esa etapa ya había pasado. Cuando se presentan a tribunales, el contrato decía que la jurisdicción iba a ser la de los tribunales de familia de La Plata, ¿sí? El domicilio de la gestante era en Bahía Blanca, pero el domicilio de ellos, o sea, de los progenitores, era en Zárate Campana. Entonces, ¿qué pasó? El juez de familia dijo, de la Plata dijo, no, acá yo no tengo que intervenir, tiene que intervenir el juez de Zárate Campana porque ese es el domicilio de los progenitores. Entonces, yo me encontré con ese fallo, el juez de familia de Zárate Campana, un año después de la presentación judicial, diciendo que él tampoco era competente para resolver, que él no podía resolver esa cuestión porque acá no es el tema o sea, a quien hay que proteger es a la gestante, y por lo tanto es el domicilio de la gestante la que tiene que tener presente. Así que no sé en qué quedó ese caso, pero en julio de 2019, todavía después de un año tenía una autorización judicial para hacer la práctica. ¿A qué voy con esto? De casualidad yo me encontré con ese fallo, bueno, no de casualidad, después de buscar, no, la curiosidad también uno lo lleva a buscar, y buscar, y ahora ya sabemos que si la gestante tiene un domicilio o en Bahía Blanca o en otro lugar, vamos a recurrir a esa jurisdicción. Entonces ya no vamos a perder un año de tiempo discutiendo de dónde se va a decidir. También, y miren que creo que el juzgado de familia 2, ahora no recuerdo, pero es uno de los que autorizó esa práctica. Pero entienden, y esto es lo más importante, que la vulnerabilidad está en la gestante, no en los progenitores, que son los que quieren, con todo su derecho, ser padres y llevar a cabo sus derechos humanos, que son más que importantes. También acá, la práctica responsable lleva a prestarle más atención a la gestante, y es lo que se intenta hacer, y es lo que se está haciendo. Y ahora sí, en el Centro Gestar de Fertilidad, que hablamos con la doctora Píez Grablich, que es la directora, siempre hablo de discusiones, pero digamos, el intercambio de ideas es claro. La gestante acá es la primordial, hay que respetar siempre sus ideas, y así entiende toda la doctrina, toda la jurisprudencia, toda la práctica médica. Entonces, es algo muy interesante. Muy interesante todo lo que pasa. Es decir, que entonces, una vez que una persona o una pareja sabe que no puede gestar, se pone en contacto con alguien que altruísticamente, digamos, esté dispuesta a llevar la gestación, y ahí Sí, vuelven al centro a hacer estudios médicos y psicológicos. exacto. Sobre la gestante. Sobre la gestante, porque se supone que la pareja ya está estudiada, ¿no? Sí, y después cuando Médicamente. uno encuentra toda esa información, la presenta al juez con el acuerdo de gestación por sustitución, que esa es otra charla, el acuerdo de gestación por sustitución, eh, y bueno, se le pide al juez que homologue el acuerdo, Hay muchas estrategias judiciales, pero la que mejor encontré es esa. ¿Qué es lo que pasa y por qué hace falta un juez en todo esto? Y esto es muy interesante y les pido con toda la paciencia. Hay un artículo del Código Civil y Comercial que no era el original, que es el 562. El 562 dice que en las técnicas de reproducción humana asistida, que son las que estamos haciendo,
son hijos, digamos, los nacidos son hijos de quien dio a luz, así es el término, son hijos de quien dio a luz y del hombre o la mujer que prestó el consentimiento previo, informado y libre. Entonces, para abrir uno, me dijiste que esto estaba autorizado y ahora tengo un artículo que me dice todo lo contrario. Bueno, en realidad no es así. Primero, hay ya 50 sentencias favorables que de una u otra manera dijeron que este artículo no era aplicable y por lo menos 16 o 18 o 20, cada vez más sentencias dicen que es inconstitucional este artículo. Ahora, la inconstitucionalidad es en relación a un caso particular, no es en general. No es que este artículo está mal redactado y por eso es un problema y que el que lo redactó no sabe nada, no. Este artículo está afectando a alguien en un caso particular, en un momento dado, y eso es lo que se plantea. Yo le planteo al juez, mire señor, este artículo, lo que le decimos es que nos está, a ver cómo puedo decir, condicionando o turbando esos efectos que yo le quiero dar a la práctica, ¿sí? Porque no me está diciendo que no puedo hacer la práctica, este artículo. Me está diciendo que si la haces, quien va a ser madre va a ser la que lo gesta, quien da a luz, ¿sí? Ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que le digo al juez? Yo no quiero que se me aplique esa parte de la ley porque me está perjudicando mi derecho de igualdad, mi derecho a la salud reproductiva y un montón de derechos humanos. Le estoy diciendo que, mire juez, que este artículo podría generar responsabilidad internacional del Estado argentino, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. O sea, señor juez, esto es muy grave. Por lo menos en mi caso. No, o sea, a todas las técnicas de reproducción humana asistida, donde el embrión va a estar dentro de la mujer, que es a su vez la progenitora, eso se aplica perfectamente. El problema está en mi caso. Eso es lo que yo le digo al juez. Y claramente no hay sentencias negativas, no hay sentencias que hayan rechazado estos pedidos. O sea, no las hay. Hay alguna aislada en Capital, y las que hay es porque no se respetaban esta cuestión de los derechos de la gestante. Entonces, cuando la práctica es responsable, después de mucha experiencia después de mucha experiencia se entendió cómo era esa práctica responsable. Entonces, es muy difícil que un juez diga que no. Es muy difícil. Bueno, es algo muy interesante, ¿no? Eso. También las leyes no estaban hechas con todos estos cambios que están hechos. Y de hecho lo que vos decís del certificado que preguntaban antes, cuando vos firmás el certificado, es cierto, vos lo único que certificás es, yo, médico, certifico que fulana de tal dio a luz un niño de sexo tal, que a veces no lo podés identificar cuando es sexo ambiguo o genital ambiguo, siendo la hora tal y nada más. ¿Quiénes son los padres? O sea, vos ni siquiera quién es el padre, la madre, bueno, se supone que es quien dio a luz. Ahora con estas técnicas eso cambió. Y el certificado es antiguo. O sea, supongo que lo mismo pasa con el Código Civil, en cierta forma, o la Constitución. Nos quedó un poquito acotada. Sí, acá creo que hay que ver esa pirámide de leyes, de leyes, en donde tenemos a la Constitución Nacional, que está en la punta como la más importante. Después todo el resto tiene que estar dentro de la Constitución Nacional. Entonces, si hay algo que va contrario a los derechos que reconoce la Constitución, y la Constitución a su vez reconoce como, llamémoslo dentro de la Constitución, de jerarquía constitucional a los tratados internacionales que estuve mencionando, de alguna manera una norma inferior no podría ir en contra de la ley superior, ¿sí? Así que ese es el tema importante como a considerar. Estos derechos son muy importantes, y incluso hasta fueron reconocidos en la misma ley de fertilización asistida, que dice que establece, digamos, la cobertura para
todas incluso las prácticas que permite la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Entonces, la Organización Mundial de la Salud establece dentro de un glosario como práctica de fertilización asistida la gestación por sustitución. Entonces, por costado ingresaría la gestación por sustitución dentro de una práctica permitida. Es decir, lo importante que se tiene que saber es que esta norma no prohíbe la realización de la práctica. Y no es un capricho mío. Ahora voy a explicar un poquitito el derecho comparado, que es un poco lo que me habías preguntado al principio, que no te lo contesté. O fuimos tocando un poquitito. La idea es así. Es muy variada la regulación internacional, ¿sí? Y la regulación internacional directamente prohíbe con delito a algunos países que se realice la gestación por sustitución. En España, Alemania, Italia, no se puede. Alemania, creo que lo mencioné, Alemania, no sé. Pero, bueno, a lo que voy, prohíben como si fuese un delito. No como si fuese un delito. Es un delito, literalmente. Entonces, o le dan un efecto de nulidad al contrato de gestación por sustitución. ¿Y cuál es la sanción, además de multas o prisión en algunos casos? Es la nulidad del contrato y que se rige por las leyes de la naturaleza. Quiere decir que la gestante pasa a ser la madre del niño, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la prohibición expresa. En Argentina eso no pasa. Y ahí va la diferencia. En Argentina no está regulado, no hay norma que diga ni que sí ni que no. Entonces, lo que no está regulado, existe el artículo 19 de la Constitución Nacional que nos dice, podemos continuar, podemos hacer, somos libres de hacer lo que queremos. ¿Sí? Eso es la libertad. Entonces, lo que no está prohibido, está permitido. Ese es el fundamento. Y obviamente, cuando hablamos de la violación del derecho de igualdad, porque como por ser infértil, y hablo de una infertilidad también estructural, es decir, los hombres no pueden gestar también, porque incluso si me puedo casar en Argentina con un matrimonio igualitario, ¿cómo no me van a permitir tener familia? O sea, es algo lógico que uno lo pueda hacer. Entonces, todos esos fundamentos es lo que nos lleva a lograr sentencias favorables y muy fáciles. O sea, a ver, perdón, no muy fácil, quiero decir que es muy difícil que un juez diga que no a todo esto. Las demandas son muy complejas, con mucha información, porque los jueces, a veces, como nunca las trataron, es razonable que no estén interiorizados en los temas, entonces uno le explica todo, a diferencia en un cobro de alquileres, ¿no? Que uno quizás saben más ellos que nosotros. En este caso, nosotros le acercamos mucha información a los jueces cuando pasa esto. Es decir, que en Argentina, digamos, la gestación por sustitución no está legislada, pero eso no quiere decir que sea ilegal, sino que Exacto. al no haber una regulación, con los casos que se van dando, se va como de alguna manera diseñando, definiendo la forma, las prácticas en las que, las mejores maneras en las que se puede hacer esta técnica. Por eso es tan Exacto. importante lo que vos recién contabas, ¿no? Saber qué pasó acá, qué pasó allá, qué aprendimos Sí. con este caso, a partir de los errores de los demás, saber qué es lo que conviene. Bueno, conviene que la gestante no aporte sus óvulos, conviene que sea familiar o conocida. ¿Qué otras cosas más convienen? Es decir, ¿cuál es tu visión de la mejor manera de encarar Sí. esto para una persona o una pareja que está pensando en esta alternativa? Mirá, es encontrar como sea, es mucho salud, o sea, hay mucha solidaridad, mucha solidaridad. Entonces, creo que también estamos pensando incluso en gestar, ver si podemos promocionar de alguna manera esto para que se conozca que aquel que es muy solidario, esta es una manera, pero increíblemente emotiva y de lograr ese fin. Entonces, al que o sea, es consultar e intentar conseguir a toda costa un gestante, consultar por todos los medios posibles. Escuché también que hay blogs también, pero yo no recomiendo mucho eso, porque a veces se intentan
eh, o sea, las gestantes que van quizá a ese tipo de blog, quizá busquen alguna compensación económica, digamos, ¿sí? Algo importante para las gestantes, no van a perder nada de dinero, ¿sí? Algo importante que quizá me interesaría decirlo si hay alguna que está escuchando esta charla. Está más que permitido que quienes van a ser los progenitores cubran todos los gastos médicos, incluso seguro de vida, hasta incluso si ella tiene una pérdida económica por gestar porque no puede ir a trabajar y eso implica que no tenga, eh, eh, o sea, que no pueda producir o es una persona independiente, está previsto de que le pueda cubrir esa pérdida económica que tenga, ¿sí? Y eso no implica que le estás pagando para gestar, es simplemente no quiero que salga perdiendo plata, eso es un poco lo que se le dice, y eso es lo que se logra y está permitido. Eh, bueno, algo importante, bueno, que reiterar el hecho de que intentar que tenga un hijo propio, ¿no? Para que justamente esa afección psicológica sea lo menor posible si es que lo va a tener. Eh, y bueno, quizá hay algo importante, cuando la gestante a su vez tiene familia, pues la gestante puede tener su propia familia, es muy interesante lo que se da con la familia de la gestante también, porque toda la familia pasa a ser la solidaria, porque va a convivir. Imaginen un hermano de perdón, un hijo de la gestante. Un hijo de la gestante que es menor de 5 años, de hecho hay un fallo muy interesante que leí, de un niño de 5 años, le preguntaron los juzgados, porque tampoco hay que llevarse por delante a la familia de la gestante, ¿sí? Así que se verifica que no se esté afectando, le decía, no, mi mamá, decía el niño de 5 años, no, yo sé lo que va a pasar y mi mamá le está prestando el vientre a la tía, o le está prestando la panza a la tía para que tenga un bebé. Cosas así dan. Y entonces los jugados o sea, ven este tipo de cosas y por eso es muy difícil que no digamos, que no se dé judicial o que un juez diga que no a este tipo de prácticas cuando están hechos de manera responsable. Nuevamente, eso como para recalcar. Y bueno, no hay otra manera, hay que consultar y consultar y consultar, hasta lograr que algún intermediario dé con alguna y bienvenido sea las entrevistas. Después, algo importante también que no mencioné es el tema de qué pasa después. La gestante, Sí, ¿qué pasa después si no es familiar? ¿No? Si no es familiar, ¿qué pasa? ¿Puede tener contacto o no puede tener contacto? Eh, y bueno, lo que pasa en los hechos, que esto lo escuché en una charla de una psicóloga muy, muy, muy interesante también, decía que siempre había una suerte de relación, siempre quedaba una relación, o sea, no es obligatorio, pero en los hechos siempre se daba, era como una suerte de tía, o sea, una relación que daba, pero algo sano, porque no dejó de ser un proyecto de 3 o de 2, dependiendo, ¿no? Pero es un proyecto de 3, si vamos a la cuestión más común. Y es un proyecto conjunto, donde uno es el solidario y el otro recibe esa solidaridad. claro. ¿Y qué pasa? Me interesa cuando nace el bebé, digamos, o sea, ¿cómo es el momento? A ver, ¿qué pasa con esa mujer que da a luz, con la lactancia? Esta también es una pregunta también para Virginia, ¿no? ¿Cómo se da ese traspaso, digamos? ¿Cuándo se pone el corte y de qué manera? Lo que decía Uriel de presenciar el parto, obviamente que la voluntad de la gestante es elemental porque hoy en día están los derechos, ¿sí? O sea, para una mujer que va a parir directamente, ¿sí? Tiene derecho a ser acompañada por quien ella desee, bueno, hay un montón de otras cosas. Entiendo que algo que les pasa a los jueces, imagínate si Uriel se emociona después que conoce todas estas parejas, imagínate lo que nos pasa a nosotros. Viste que los Sí. abogados son fríos, que no son así como nosotros. Pero nosotros Yo no, conocemos la yo no. historia yo no, la historia de esta pareja desde quizás antes, hay veces que vienen con una cosa estructural, como decía Uriel, o una alteración estructural, o no, o una conformación estructural, que es lo que lo da.
pero a veces han llegado a este diagnóstico después de mucho, ¿sí? Entonces hay pacientes que nosotros los acompañamos y que yo les digo, si no se embarazan me van a arruinar la estadística y la carrera, porque ya bueno, ya llega un momento que uno les conoce tanto que pasa a saber un poco de qué pasa en su vida, ¿sí? Si bien en el precepto médico